días, buenas tardes, buenas noches. Hola fenómenos. ¿Qué tal vamos? ¿Qué tal estáis? Hoy ya habéis visto que hemos cambiado un poco el escenario, hemos cambiado un poco el fondo, la película. Esto resulta que, al fin y al cabo, este es el salón de nuestro piso. Entonces, en general, hago los directos de la oficina y ahí el fondo que tenemos ahí es el fondo de la oficina. Este es el salón del comedor, ahí está el sofá y todo esto. Entonces, como Ruby se fue con Isabel y con Alice a Ibiza, se fueron a Ibiza se fueron hoy, se quedan jueves, viernes, sábado, domingo, creo que vuelven el lunes. Entonces aproveché la oportunidad para cambiar de escenario, ¿no? Ruby fue a un mastermind ahí a trabajar y Isabel y Alice fueron de compañía, fueron para disfrutar un poquito más. Ruby va a trabajar, ¿vale? Entonces, bueno, hemos cambiado un poquito. He traído aquí mi águila, mi SNA, mi cebrita, pero veis que hay otros elementos aquí que componen el escenario que no estaban ahí antes, ¿verdad? Muy bien, ¿se escucha bien? Más o menos bien. ¿Se escucha mucho eco o no? Nada. ¿Cómo lo veis? Bien. Hoy tenemos que hablar yo asumo que se escucha bien. Un lujo, ¿verdad, Mateo? Y luego mañana por la mañana, a las 10 de la mañana, me voy a Brasil. Entonces me voy a Brasil para impartir el curso ahí en Río de Janeiro. Y ahí entonces me quedo fuera el jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes vuelvo, llego en el martes. Entonces llegamos más o menos juntos. La diferencia es que yo me voy a Río de Janeiro y ellos se fueron a Ibiza. Muy bien. Y hoy nos quedó pendiente, María, gracias, nos quedó pendiente el tema del sistema neuroinmune, ¿no? Porque es importante abordar o considerar el tema neuroinmune cuando trabajamos con nuestros pacientes. Hay un par de mensajes que tengo que darles hoy, principalmente respecto al Congreso Internacional que vamos a realizar en Buenos Aires y que habrá dos partes. Es un congreso híbrido al final, una parte presencial, una parte online. La parte presencial obviamente tiene plazas limitadas, la parte online no, porque el presencial también tendrá transmisión por streaming. Bien, pero esto lo dejamos para después. Vamos a empezar hablando un poco del tema neuroinmune. Y cuando hablamos el tema neuroinmune, hablamos, por ejemplo, de una condición que está implicada en la fibromialgia, una condición que está implicada en la encefalomielitis miálgica, una condición que está implicada en el dolor crónico, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eje neuroinmune, hablamos de una respuesta del sistema, una respuesta homeostática, una respuesta orgánica, que es una respuesta transversal. Luis, cuando hablas de respuesta transversal, ¿a qué te refieres? Vamos a intentar poner esto en contexto. Tengo aquí para ayudarme, Chloe está aquí para ayudarme, que Alice me dejó a Chloe aquí para que no me quedara solo, así que Chloe me ayudará hoy, ¿verdad, Chloe? Entonces, os voy a poner un poco la película en contexto. Cuando estamos en una carrera de fisioterapia, incluso en la carrera de otras formaciones como de osteopatía, de quiropraxia, de odontología,
lo normal es que cuando vayas avanzando los semestres en la universidad, que lo normal es que hayan categorías, Susana. ¿Categorías de qué? Categorías de asignaturas. Entonces, por ejemplo, en mi universidad de Brasil, como estudiante de fisioterapia, teníamos ahí la asignatura de fisioterapia musculoesquelética, fisioterapia neurológica, fisioterapia respiratoria, fisioterapia cardiovascular. Entonces aprendemos el cuerpo, aprendemos la valoración de un paciente, aprendemos el tratamiento de un paciente teniendo en cuenta estas características. Es musculoesquelético, es neurológico, es inmune, es respiratorio, es cardíaco, es metabólico. Es así que vamos aprendiendo. En plan didáctico, creo, pedagógico, para facilitar un poco el aprendizaje. No puede ser todo un cacao, ¿no? No puede ser, vamos a enseñártelo todo. Vale, pero hay que haber un orden, una estructura para que puedas ir poco a poco integrando las cosas. Entonces, cuando hablamos de este contexto, estamos hablando de un contexto donde se enseña que el razonamiento clínico tiene que ver con la condición local que te presenta el paciente. Entonces, cuando me viene un paciente con dolor cervical, cuando me viene un paciente con dolor de ATM, cuando me viene un paciente con dolor de cabeza, con dolor lumbar, lo primero que voy a buscar en mi cabeza es, teniendo en cuenta los hallazgos clínicos que tengo aquí, teniendo en cuenta estos signos, estos síntomas que vamos identificando, ¿cuál es el posible origen nosológico, ¿no? ¿Cuál es el posible origen etiológico de esta condición? ¿De dónde salió esto, probablemente? ¿Cuál es la explicación más probable, más plausible para esta condición? Teniendo identificado esto, vamos a imaginar, por ejemplo, un dolor cervical, un dolor de cuello. Teniendo en cuenta esto, hemos identificado ahí si lo que está pasando es por hiperpresión de carrillas articulares, si lo que está pasando ahí es por una neuropatía, una compresión de un nervio. Valoramos si esto puede estar vinculado de alguna manera, aunque no sea frecuente, a una condición postural. Si este dolor viene de alguna otra zona, podría ser una zona pulmonar, por ejemplo, podría ser una zona gastrointestinal, una zona cardíaca incluso. Vamos intentando establecer un razonamiento para comprender el síntoma. Fijaros, esto es imprescindible que entendáis. Como profesionales sanitarios y en los tiempos que vivimos, con las características de los pacientes que nos buscan, es imprescindible que entendáis esto. Somos enseñados a buscar la causa del síntoma del paciente, porque es lo que el paciente reconoce como problema, ¿no? El dolor, la molestia, la disfunción, la discapacidad, es lo que uno percibe como problema. Entonces, cuando llega la consulta de un fisioterapeuta, de un osteópata, un quiropráctico, un dentista, un médico, lo que sea, se hace el relato del caso. Oye, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Y luego le viene a la cabeza, si no es un profesional que está muy bien entrenado, lo que le viene a la cabeza es, vale, ¿cuál es la ruta más corta para eliminar estos síntomas? ¿Lo habéis pillado o no? ¿Cuál es la ruta más corta para eliminar estos síntomas? Entonces, cuando este razonamiento es cierto, cuando lo que viene a la cabeza es cuál es la ruta más corta para eliminar estos síntomas, tenemos un problema. ¿Por qué el problema? Porque lo que estamos razonando teniendo en cuenta la respuesta mal adaptada. Estamos razonando teniendo en cuenta algo que salió de la normalidad, que es la respuesta. Sin embargo, la respuesta es la respuesta. Y cuando decimos que la respuesta es la respuesta, queremos decir, ¿hay algún otro elemento
que le está impidiendo al cuerpo de adaptarse. ¿Por qué esto? Porque el cuerpo debería adaptarse. El cuerpo debería adaptarse. Su función es adaptarse. Todavía no se adaptó. Y entonces la pregunta no debería ser, por ejemplo, ¿dónde te duele? Esta no debería ser la pregunta. La pregunta no debería ser ¿cuál es la estructura que está generando el dolor? Porque la estructura que está generando el dolor es la estructura que está generando el dolor. Si hay dolor, tiene que ser el nervio el que está generando el dolor. No hay otra estructura que pueda producir dolor. Tiene que ser el nervio. Y ahí con los mecanismos de dolor que conocemos. Pero el razonamiento clínico va en dirección a la resolución del síntoma. Y la conclusión, lo que consideramos como éxito terapéutico es, si ya no hay síntoma, es porque el tratamiento fue espectacular, fue muy bueno. Éxito terapéutico. Se termina ahí el tratamiento y ya está. Y entonces nos queda esta pregunta. ¿Y por qué el sistema no se adaptó? ¿Por qué el sistema no se adaptó? ¿Por qué en un dolor cervical agudo que debería resolverse en 14 días no se resolvió? ¿Por qué en este paciente algo que debería ser transitorio se tornó permanente? ¿Qué es lo que ha cambiado en su biología? ¿Qué es lo que ha cambiado en las funciones reguladoras de su cuerpo? ¿Qué es lo que le impide de adaptarse? Esta debería ser la pregunta. Porque si somos capaces de contestar esta pregunta, ¿qué es lo que le está impidiendo de adaptarse? O a lo mejor, ¿cuáles son los factores que le están impidiendo de adaptarse? Ahí somos profesionales ya no de rodillas, ni profesionales de columna, ni de cervicales, ni de ATM, ni de boca. Somos profesionales de la salud, de verdad. La búsqueda por la salud. ¿Qué es lo que le está impidiendo al cuerpo de adaptarse? Bien, y entonces cuando pensamos un poquito más allá de la articulación, ¿no? Una articulación tiene una función específica, es moverse, permitirle al cuerpo que se mueva. Esa es la función de la articulación, permitirte que hagas los distintos movimientos en distintos planes y ya está. Esa es la función. Cuando nos convertimos en terapeutas de articulaciones, cuando nos convertimos en terapeutas de dolor articular, de dolor musculoesquelético, de dolor neuropático, de dolor nociceptivo, en terapeutas de boca o en terapeutas de rodilla, hay un problema. Es que ya dejamos de ser profesionales de la salud y empezamos a ser profesionales de la enfermedad, profesionales de la disfunción. ¿Por qué? Porque uno se pone ahí tan detenidamente a buscar problemas que de verdad lo encuentra. De verdad lo encuentra. Porque te tornas tan adicto en encontrar imperfecciones, tan adicto en encontrar los pequeños trastornos de ejes que de verdad te conviertes en un experto en identificar problemas donde no hay. ¿Cómo donde no hay? Claro que no, te duele ahí, no significa que el problema esté en esta zona. Vale, pues estamos de acuerdo. Cuando uno tiene un problema cardíaco, el dolor lo puede sentir en el brazo izquierdo, el dolor lo puede sentir en la mandíbula, el dolor lo puede sentir en el cuello. Y cuando es un paciente que sufre con fibromialgia, por ejemplo, que es una condición nociplástica de origen primaria, cuando es una condición nociplástica primaria como la fibromialgia, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la estructura que está haciendo daño? ¿Cuál es la estructura que le está doliendo? Porque no hay una estructura. Hay un sistema que está mal adaptado. Y cuando pensamos, cuando dejamos de ser así de cortos, ¿no? Es la vértebra, es la fascia, es el músculo. Cuando dejamos de ser así de cortos y empezamos a mirar la cosa con una mirada de águila, cuando ampliamos esta mirada, nos damos cuenta de lo siguiente. Lo es un 100% de estas condiciones de cronicidad tiene relaciones directas con el tema neuroinmune, una respuesta neuroinmunitaria alterada. Y cuando hablamos de una respuesta, era mi taza del Señor de los Anillos, ¿veis? Cuando hablamos de respuesta neuroinmune alterada, estamos hablando de
una respuesta que nos habla del perfil inflamatorio de nuestro paciente, del perfil inflamatorio, del perfil antiinflamatorio, de la capacidad de un sistema de inflamarse y luego de la capacidad del sistema de desinflamarse. ¿Vale? Entonces, fíjate qué curioso. Cuando uno se da cuenta, oye, sistema neuroinmune, si es un poco más curioso, si es un poco más investigador, si tiene una vena un poco más desarrollada con este espíritu crítico, se estará preguntando ahora mismo, vale Luis, ya entiendo entonces que condiciones de cronicidad, incluso condiciones de dolor crónico, independiente del punto que me duela, hay una implicación del eje neuroinmune ahí. Bien. Y esta implicación del eje neuroinmune me impide el cuerpo de resetearse, impide el cuerpo de poder restablecer la homeostasis normal, su equilibrio normal, su equilibrio entre comillas, pero normal. Vale. Y ahí viene la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el principal regulador del eje neuroinmune? Les dejo la pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver si estamos finos. ¿Cuál es el principal regulador del eje neuroinmune? ¿Me podéis decir? ¿Me podéis ayudar en este tema? Cuando hablamos de neuroinmune, el principal regulador del eje neuroinmune, ¿cuál sería? Porque tenemos elementos de regulación en nuestro cuerpo, ¿no? Cualquier fisioterapeuta, osteópata, quiropráctico, dentista debería saber que, oye, tenemos un sistema neuroinmune. Sí. ¿Y cuál es el principal regulador de este sistema neuroinmune? El nervio vago. Fenómeno. ¿Verdad, Mari? El nervio vago. El nervio vago, Norma. Norma Ventura, fíjate que el vago es el principal responsable por este mantenimiento, por organizar las informaciones que transitan por este circuito de regulación que llamamos de circuito neuroinmune. Gracias, Silvia. Entonces, fijaros qué interesante. Estamos hablando de una condición que pasa de forma transversal por problemas de boca, por una condición que pasa por problemas transversales cardíacos, diabéticos, de fibromialgia, por problemas homeostáticos de regulación gastrointestinal, por problemas de infecciones de repetición, de tendinopatías crónicas, problemas de dolor crónico. Y estamos diciendo que el principal regulador de esta respuesta neuroinmune, que es el elemento principal que te permite adaptarte a los diferentes estresores, estamos hablando de un nervio, de una estructura que ya os prometo que es muy probable que 9 de cada 10 clínicos que trabajan con problemas crónicos no tienen ni idea de qué es lo que hace el vago en sus pacientes. No tienen ni idea. Pero ni idea. Los más listos tendrán la idea de que yo sé que hay un nervio vago. Ok. Y a lo mejor está teniendo problemas de regulación. Vale. Y se queda por ahí. Y unos más animados te dirán, bueno, pero para activar el vago, ¿qué tienes que hacer? Relajarte. Para activar el vago, ¿qué tienes que hacer? Respirar lento y ya está regulado el nervio vago. Entonces, fíjate, la solución para el sistema neuroinmune, que es el sistema transversal, que implica todas estas condiciones crónicas que tenemos hoy actualmente en la sociedad, que le debilita a las personas, que le quita a las personas capacidad de adaptación, le quita a las personas capacidad funcional, les obliga a las personas a convivir con recidivas y medicaciones. La solución para esto es que te relajes y respires. Pues obviamente no es.
Los más dedicados te dirán, pues el vago, yo conozco el vago, conozco toda la anatomía del vago, sé por dónde pasa, por dónde no pasa. Puedo decirte lo más importante. Esto está guay, que sepas la anatomía del vago. Es importante para un profesional de la salud saber anatomía, ¿vale? Pero a la hora de buscar la activación del vago, a la hora de buscar la reactividad vagal, a la hora de buscar cómo el vago interactúa en diferentes situaciones clínicas, conocer la anatomía del vago te vale muy poco. Muy poco. ¿Sabes? Te vale muy poco. ¿Y por qué te vale muy poco? Porque el sistema no es así de lineal. Entonces tenemos ahora una epidemia, Fede, de pacientes que están sufriendo de esta condición del post-COVID, del long COVID, ¿no? Tenemos una epidemia de pacientes pasando por esto. Una epidemia de pacientes que se han convertido en personas intolerantes al esfuerzo, intolerantes al ejercicio físico, personas intolerantes a grupos alimentarios, grupos de alimentos que antes no eran, no tenían esta intolerancia. Estamos pasando por una epidemia de personas que ahora, después de haber pasado por una vacuna, después de haber pasado por una condición del COVID o de dengue, como dijo Fede, que el corazón empieza a responder mal a las demandas de la rutina, que el sueño está totalmente roto, la estructura del sueño totalmente rota, les duele todo de arriba hacia abajo, eventualmente les duele mucho una única zona, una única región del cuerpo. Sin embargo, este era un problema que no estaba ahí antes, esto apareció después. Pacientes que enfrentan problemas de inflamaciones crónicas, pacientes que enfrentan problemas de infecciones de repetición y pacientes que están en clínicas de osteopatía, de fisioterapia, de quiropraxia, de médicos, de odontólogos todos los días en búsqueda de una solución para sus problemas, para este problema de regulación neuroinmune. ¿Y qué es lo que encuentran? Lo que encuentran son personas profesionales que están en búsqueda de borrar una respuesta. Luis, ¿cómo puedes decir esto? Te puedo garantizar esto. No solamente te puedo decir, te puedo garantizar esto. ¿Por qué? Porque cuando uno entra en un clínico como este, en un profesional como este, ¿vale? Cuando uno entra en un profesional así, lo primero que recibe es una terapia antiinflamatoria. Fijaros qué interesante. Una terapia antiinflamatoria. ¿Por qué una terapia antiinflamatoria, Luis? No, porque estás inflamado. Tenemos que desinflamarte, así que vamos a la terapia antiinflamatoria. ¿Cuál es la terapia antiinflamatoria? Pues no lo sé. La que tú quieras, electroestimulación con NESA o con cualquier otro tipo de tecnología. O no, tienes que desinflamarte, vamos a quitar de aquí un par de comidas, vamos a hacer una alimentación antiinflamatoria, ¿vale? Entonces vamos a hacer este detox, vas a tomar este par de cosas aquí, este pack de antibióticos antiinflamatorios, antihistamínicos, anti todo, y ahí vas a mejorar, seguro vas a mejorar. En búsqueda de esta lucha contra la inflamación de repetición. Y en general, ¿qué opináis? ¿Tenemos éxito cuando lo que vemos actualmente en la práctica clínica? Es una práctica clínica de la mayor parte de los profesionales que están buscando resolver estos problemas. Es una práctica clínica eficiente. Vamos viendo cambios, vamos viendo respuestas a mejor. No, ¿verdad? No vamos viendo respuestas a mejor. Mari, es cierto, no vamos viendo respuestas a mejor. Y no vamos viendo respuestas a mejor, y al no verlas, es que no ver respuesta, yo cambio, Tere, voy a cambiar, ahora vamos a buscar otra terapia, no, vamos a intentar tratar esto de otra forma, ahora vamos por esta rama, ahora vamos por esta rama, es todo el tiempo. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es una respuesta, ¿por qué el cuerpo se inflama? Al cuerpo
No le interesa estar inflamado todo el tiempo. Es un estado de consumo de energía brutal. El cuerpo está consumiendo mucha energía cuando está inflamado. El cuerpo se inflama por una razón. Porque algo identifica que no está bien. Que no está bien. Y al identificar que no está bien, ¿qué hace? Se inflama. O a lo mejor aprendió a funcionar así. Tenemos estas dos posibilidades. O a lo mejor aprendió a funcionar así. Luis, ¿cómo puede ser que un cuerpo aprenda a funcionar en plan disfuncional? Claro que sí, el cuerpo aprende a hacerlo. El cuerpo aprende a hacerlo. Aprende a hacerlo porque le hemos enseñado nosotros al cuerpo en sí mismo esto, o porque una condición de enfermedad, una condición vírica, una condición le obliga a adaptarse en una dirección y luego le impide de volver a resetearse. Bien. Y todo esto que estamos hablando es un eje de respuesta neuroinmune. Neuroinmune. Y ahí tenemos un cacao de informaciones. Bien. Entonces, fijaros, para que podamos avanzar en el tema. Cuando pensamos en elementos reguladores neuroinmunes, lo primero que le viene a la cabeza de uno, bueno, a lo mejor a la mía, hace 5 años, 6 años, vendría a mi cabeza si hay una inflamación lumbar crónica o una inflamación cervical crónica, una inflamación abdominal crónica, un dolor crónico de boca, una periodontitis, lo que sea, es porque tengo que mirar ahí en estas lumbares qué es lo que está pasando. Algo no le está permitiendo adaptarse. Vamos a ver. ¿Es porque no se inclina hacia un lado? ¿Es porque no se inclina hacia el otro? ¿Es porque no va hacia adelante? ¿Es porque no va hacia atrás? ¿Es porque los multífidos, los músculos intertransversales no están funcionando bien? O a lo mejor el fallo es del core abdominal. El core abdominal, este core espectacular que no vale para nada. Bueno, al menos científicamente hablando. No vale para nada. Es bonito, cuando vas a la playa y tienes ahí un ¡oh, madre mía, vaya core llevas! Pues es espectacular mi cuerpo. ¿Esto significa? No significa nada. Bien, entonces yo buscaría esto. Buscaría trastornos de TM, buscaría... la boca viene más para acá, pero para allá no va. Abre poco, o viene poco hacia adelante, pero no va hacia atrás. ¿Os suena esto? ¿Os suena esto? ¿Os suena esto? ¿Sí o no? Tengo un dolor. Si el dolor es aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar qué es lo que está alterado aquí, si es el tono muscular de los maseteros, si es el tono muscular de los temporales, si es el tono muscular de los pterigoideos. Vamos a ver la posición de la lengua, a lo mejor la posición del hioides. Oye, ¿y qué tal la posición de las vértebras cervicales? Mira, veo aquí mucha alteración postural, mucha alteración de movilidad. Así que tenemos que corregir esto pronto. Ya tenemos que corregir esto ya, José, Vivi. Ahora tenemos que corregirlo. Como si esto fuera la causa, la razón de la no adaptación. ¿Y qué pasa? Se ajusta lo que se tenga que ajustar, se mete la férula que se tenga que meter, se manipula la zona que se tenga que manipular y el sistema sigue mal. Es de los casos de las personas que te dicen, no, yo me mantengo bien. Mientras siga consultando con mi fisioterapeuta, mientras siga consultando con mi quiropráctico, con mi osteópata, voy bien. Mientras siga llevando mis plaquitas, voy bien. Mientras siga tomando mis 75 suplementos, voy bien. Pero es que esto no es salud. Hay algo que no está bien. Hay algo que está desadaptado. Entonces, cuando imaginas esto, y mira, quiero uno, cuando imaginas esta situación, lo que veo delante de mí, así de forma muy clara,
es que un profesional de la salud que mira al paciente de esta manera es un profesional de una articulación, es un profesional de una víscera, es un profesional de un sistema, a lo mejor, pero no está mirando de verdad a la persona, no está mirando la integralidad de lo que está pasando. ¿Por qué no, Luis? Porque uno, no conoce el vago. Dos, si conoce, no sabe qué hacer con él. Y tres, no se ha preguntado en ningún momento cuáles son los 4 principales moduladores de la actividad neuroinmune. ¿Cuáles son los 4 principales moduladores de la respuesta neuroinmune? Los 4M. Los 4M que hablamos en nuestros cursos, ¿no? En nuestras formaciones. Los 4M. Qué grande, Kiro. Qué grande, Kiro 1. Espectacular. Esta es la idea. Y ahora tú nos ayudas a seguir difundiendo el mensaje. Porque esto va a más. Los prometo que va a más. Los 4M. Los 4 principales reguladores del eje neuroinmune. Entonces, fíjate. Luis, pero mira, si yo tengo una condición de cronicidad, sea diabetes, dolor, fibromialgia, encefalitis miálgica, dolor crónico de cuello, dolor de cabeza, migraña, dolor pélvico, lo que sea, si es crónico, la palabra es cronicidad. Si mi paciente tiene una condición de cronicidad, más allá de estar mirando a la articulación, oye, mira, la clavícula sube, la clavícula no rota interno, no rota externo, veo que la primera costilla está... Más allá de estar mirando esto, deberíamos estar investigando los 4M. ¿Qué son los 4M? El sueño. Punto 1. Sueño. No solamente cuántas horas uno duerme a la noche, no solamente esto, todas las variables que están relacionadas al sueño, como vemos en el SN avanzado. La calidad del sueño, si hay despertares nocturnos, cómo te despiertas por la mañana, ¿no? Si el sueño es muy liviano, si no, sueño, el primer punto. Bien, y el sueño, 3 fases del sueño, son 4, 3 de ellas son vagales. 3 fases del sueño son vagales. Una de ellas es simpática, 3 de ellas serán parasimpáticas. Ok. Punto número 1. El punto número 2, que se pelea ahí con el sueño por ser prioridad 1. El sueño es prioridad 1, pero hay un otro elemento ahí que conflicta con el sueño para que sea prioridad 1. ¿Cuál es este otro elemento que conflicta con el sueño para que sea prioridad 1? El estrés. El estrés. La regulación cognitiva, la regulación emocional. El estrés se pelea ahí con el sueño por el primer puesto. Así que en algunos pacientes el problema de verdad será el sueño y en otros el problema será el estrés que no les permite dormir. Entonces ahí 2 elementos ya los tenemos aquí. Sueño y estrés. Es que se quedan ahí peleándose entre sí mismos. Vale. Pero hay muchos elementos que influyen en el sueño, hay muchos elementos que influyen en la percepción de estrés, pues es obvio que hay muchos elementos que influyen en el sueño, hay muchos elementos que influyen en la percepción del estrés, pero ambos están relacionados a la actividad vagal. Ambos están relacionados a la actividad del nervio vago. Vale. Y cuando hablamos de sueño, cuando hablamos de estrés, el estrés, no estamos hablando del estrés agudo. ¿Vale? No estamos hablando de estrés agudo. Entonces, estas personas que tú ves ahí, es que no quiero estresarme. No es ese estrés que estamos hablando. Porque una persona que no se estresa por nada, a lo mejor se estresa porque tiene que estresarse, y eventualmente pasa por algún proceso de estrés, esto no es el estrés mal adaptativo, el estrés disfuncional del que estamos hablando.
Este eje de estrés agudo, esta respuesta de estrés agudo, que es lo que llamamos de lucha y huida, cuando vas a leer, ahí va, voy a leer un paper, voy a leer un libro sobre el sistema nervioso autónomo, vale. Bien, entonces veo aquí respuesta de lucha y huida. No es este el problema. Entonces, cuando ves ahí estos vídeos de internet, oye, tienes ahí tu sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, la rama simpática y la rama parasimpática. La rama simpática es la villana, el Darth Vader de la película. Soy el malo, el villano. Te voy a pillar, yo soy el estrés, las respuestas de lucha y huida. Pues no es este el problema. ¿Cómo que no es este el problema? Obvio que no es este el problema. La respuesta de lucha y huida es lo que te permite vivir, sobrevivir. Es lo que te permite adaptarse en condiciones de necesidad. No es este estrés de lucha y huida el problema. Pero si mi profesor me dijo que sí, bueno, deberías haber estudiado un poquito más y haberle dicho a tu profe, no es esta respuesta ahí que tú me estás diciendo que es el problema. No, te equivocas, no es esta respuesta. Esta respuesta del estrés agudo nos va a activar dos ejes distintos. Dos ejes. Un eje es una vía un simpato medular o simpato adrenal, que nos gusta llamar, ¿verdad? Esta vía que sale del sistema simpático y va a la periferia, este eje simpato medular, este eje simpato adrenal. ¿Y por qué simpato adrenal? Porque estamos hablando de la médula adrenal. Simpato adrenal, pues estamos hablando de la médula adrenal. Este eje que ocurre en situaciones agudas, este eje simpato adrenal, lo has apuntado. Apunta eso. Nuestros alumnos ya lo tienen apuntado. Si no lo tienes tú, apunta esto. La respuesta de lucha y huida no es el problema. Y esta respuesta activa dos ejes. Uno de ellos se llama simpato adrenal. Se llama simpato adrenal porque va a liberar la respuesta simpática en cadena de los segmentos simpáticos de la médula espinal. Y también va a activar una zona ahí que se llama médula adrenal. Y van a liberar los nervios simpáticos de la cadena laterovertebral, los nervios simpáticos de las cadenas anterovertebrales o prevertebrales. Estas cadenas van a liberar noradrenalina en sangre. Noradrenalina en sangre. Yeah. Y la médula adrenal lo que va a hacer es liberar epinefrina. ¡Pum! Epinefrina en sangre. ¡Pum! ¡Toma! Se calienta todo, el corazón empieza a latir como un loco, como plum, 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 plum. Los vasos sanguíneos periféricos, las arterias periféricas, se contraen, la vasoconstricción periférica. Luego vamos a tener adaptaciones musculares periféricas para recibir más sangre, vamos a tener adaptaciones de músculos lisos, viscerales, para recibir menos sangre, la frecuencia cardíaca sube, la tensión arterial sube, la glicólisis sube, tienes más energía disponible, ¿vale? Y el cuerpo se adapta para darte, fíjate, en el estrés agudo, el cuerpo se adapta para darte una mejor respuesta antiinflamatoria, y una respuesta que inhibe la inflamación. En el agudo inhibe la inflamación. ¿Lo has pillado? ¿Lo has apuntado? ¡Pum! En el estrés agudo, mi respuesta del sistema inmune es más eficiente, no menos. Ok. Te protege. Porque tiene que protegerte. Es la función del estrés agudo. Bien. Entonces, fijaros, cuando estamos pensando en la rehabilitación del paciente, cuando estamos pensando en la clínica de nuestros pacientes, y les decimos a los pacientes, porque ni yo ni mis alumnos decimos esto hace mucho tiempo, pero sí que escucho de muchos terapeutas por ahí, y recibo muchos pacientes que vienen diciendo esto, que dicen lo siguiente: oye, fenómeno, es lo siguiente, ahora que hemos empezado a controlar tu sintomatología, a lo mejor que no hagas mucho deporte, que no hagas mucho ejercicio, porque esto va a estresar tu cuerpo.
Tenemos un problema ahí. Porque este estrés no debería generar una peor adaptación, sino una mejor adaptación. Este estrés, si está bien calculado, sí, hay que calcular el esfuerzo, hay que calcular la capacidad de respuesta del sistema. Esta respuesta debería generarte una mejor adaptación, no peor adaptación. Y cuando pensamos, bueno, antes de la adaptación, hay un otro eje, que me falta decir, del estrés agudo, que es la respuesta del eje hipotálamo pituitario adrenal, del eje HPA. Y esta respuesta del eje HPA también ahí en el estrés agudo, lo que estamos hablando es de liberación de glucocorticoides, ¿vale? Glucocorticoides, ahí de la corteza adrenal. Bien, ahí tenemos los dos ejes, el eje simpatoadrenal, el eje HPA, uno de la médula adrenal, otro de la corteza adrenal, ambos liberando sus hormonas o sus neurotransmisores. Entonces, cuando estos pacientes, volviendo al tema, empiezan con estos nuevos estresores, esta nueva actividad que le va a generar un nuevo estrés, lo que suele pasar es que si está en la intensidad correcta, que el cuerpo vaya adaptándose poco a poco. Y es natural la adaptación. Es natural la adaptación. Pero Luis, yo tengo un paciente aquí que no se adapta por nada. Ahí es el punto. Si tenemos pacientes que no se adaptan por nada, es porque hay una implicación del eje neuroinmune. Si hay una implicación del eje neuroinmune, hay una implicación del principal elemento regulador del eje neuroinmune. ¿Cómo se llama el principal regulador del eje neuroinmune? El vago. Ahí sí. Pero Luis, es que mi paciente no se adapta a este elemento estresor agudo que tú me estás comentando. Bueno, nos estamos equivocando en algún lugar, entonces. Te estás equivocando en el consumo energético que le estás pidiendo. A lo mejor la capacidad de hacer esfuerzo supera la capacidad energética disponible. Esto también puede ser. O el sistema autónomo no está bien adaptado para que pueda darte esta respuesta que tú estás esperando. Porque no has observado los 4 M's. Bien, entonces tenemos ahí un punto. En condiciones donde el paciente no se adapta, sea a una medicación, sea una intolerancia al ejercicio, sea una intolerancia alimentaria, sea una intolerancia al estrés, sea una dificultad para dormir y para levantarse descansado, hay implicaciones del vago. Y hay implicaciones del eje neuroinmune. Y la gente está mirando a la rodilla, la gente está mirando a la pelvis, la gente está mirando a la permeabilidad de la barrera. Bien, pero pues, debería estar mirando al vago. En este momento debería estar mirando al vago, que es el principal regulador de este eje. Bien, Luis, pero ¿cuál es la diferencia entonces respecto al otro eje de estrés que me has comentado? Porque este estrés agudo no es el problema, y no es el problema. Si ves, por ejemplo, la cantidad de gente que saca beneficios de practicar los protocolos de Wim Hof, los protocolos de Wim Hof son meditación, la respiración y meterse en el agua fría. La cantidad de gente que saca beneficios de todo esto es enorme. No estoy recomendando que lo hagas, y si lo vas a hacer, que hables con un profesional antes. Pero la cantidad de gente que saca beneficios de estas prácticas es enorme. ¿Por qué es enorme? Porque son elementos horméticos, como la hormesis que está de moda hoy. Es una carga alostática, un estrés agudo que genera una adaptación donde el cuerpo se va adaptando cada vez más a mejor. Bien. Pero vamos a la otra parte, y no estoy recomendando otra vez, ¿vale? Que cada uno hable con el profesional responsable y mire qué es lo que es indicado para cada caso. Porque hay casos que no es indicado. Pero hay un otro eje. Ahí sí, que ya no es respuesta de lucha y huida. Es el eje del estrés crónico. El eje de estrés crónico
es el momento cuando tenemos este aumento de liberación del cortisol. Es el momento que nuestro hipotálamo empieza a liberar el CRH, o el Corticotropin Releasing Hormone, de la pituitaria anterior, y es el momento que estas hormonas adrenocorticotrópicas van a llegar a la corteza adrenal, y cuando llegan a la corteza adrenal hacen lo suyo. Este es el eje del estrés crónico. ¿Qué hacen? ¿Qué quieres decir con hacen lo suyo? Quiere decir que desde la corteza adrenal va a salir los mineralocorticoides, y los mineralocorticoides lo que van a hacer es aumentar la retención de agua, aumentar la retención de sodio por parte de los riñones, y a partir de ahí empieza a generar cambios en la tensión arterial, muy pequeños, pero estos pequeños cambios en la tensión arterial van generando grandes cambios en un otro sistema, que es un sistema que trabajamos principalmente en el SNA avanzado, que se llama sistema barorreflejo. El sistema barorreflejo está aquí, en el callado de la aorta, y es de responsabilidad, en callado de la aorta, sí, en el cuerpo carotídeo, y es de responsabilidad del vago y del glosofaríngeo. Una parte de esta información va al ganglio nodoso, luego va al núcleo del tracto solitario, otra parte va al ganglio petroso, luego va al núcleo del tracto solitario. ¿Por qué es malo este mantenimiento de niveles de tensión arterial aumentados a la raíz de retención de agua, a la raíz de un aumento de sodio? ¿Por qué es malo? Porque es lo siguiente, imagínate la camiseta, vamos a cerrarla aquí, ¿vale? Y aquí tengo la camiseta, entonces, la camisa en este caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú me haces así y me tiras de la camiseta, yo lo voy a percibir y voy a resistir a esto. Bien. Pero si haces así, suave, de forma que yo casi no lo percibo, lo que va a pasar es que poco a poco mi cuerpo dejará de resistir a este impulso y empezará a adaptarse. El tema es que no se dará cuenta. No se da cuenta. Y se va adaptando. Esto se llama un principio, un inicio, un comienzo insidioso. Es decir, es algo que está ahí, que va generando pequeños cambios y no te das cuenta. Como tirar de la ropa que a lo mejor cuando la colgamos en el armario, cuando la colgamos ahí en una taquilla, si la dejamos ahí por 3-4 meses, vas a ver que al final este tiempo se aflojó. Los bordes se han aflojado y ya no te sienta bien la camisa. Bien. Entonces, este pequeño cambio en la producción de mineralocorticoides, que va a aumentar el sodio, que va a aumentar la retención de agua, lo que va produciendo en el sistema arterial, principalmente este sistema que estamos comentando aquí, que es de responsabilidad de inervación vagal y de la inervación glosofaríngea, lo que va produciendo son adaptaciones, pequeñas adaptaciones, como hemos visto aquí de las adaptaciones posturales. ¿Y qué pasa cuando tenemos estas pequeñas adaptaciones? Es que este sensor, que antes era un sensor súper fino, no sé por qué salen los corazones ahí, pero me gusta. Este sensor, que antes era un sensor súper fino, es decir, respondía antes a mínimos cambios en la regulación de la tensión arterial, ahora se ha adaptado. Y el hecho de que se haya adaptado le convierte en un sensor que no es fino, que no es preciso, en un sensor que está mal regulado. Y un sensor mal regulado no va a percibir las pequeñas fluctuaciones en la tensión arterial. Ya no lo percibe. Y es importante percibirlo para poder corregirlo, para poder interrumpir este eje que estamos hablando. Es importante reconocerlo para poder interrumpir este eje, ¿vale? Pero si yo no reconozco
lo que está pasando no lo puedo interrumpir, porque yo no lo veo. Entonces lo que va produciendo es un cambio en lo que llamamos de sensibilidad barorefleja, que es una función vagal. Bien. Luego tenemos los glucocorticoides, y ahí viene el cortisol y todo esto. Y esta liberación crónica de los glucocorticoides lo que va a producir un aumento de la glucosa en sangre, de pacientes que son prediabéticos, de pacientes que son diabéticos, de pacientes insulinodependientes, de pacientes que tienen resistencia a la insulina. Un aumento de la liberación de glucosa en sangre. Lo que vamos a tener es una alteración del perfil de citoquinas inflamatorias en nuestros pacientes, donde en la respuesta aguda yo tenía una respuesta antiinflamatoria más competente y lo que tengo ahora mismo es una disminución de la respuesta antiinflamatoria y un aumento del perfil proinflamatorio. Un aumento del perfil proinflamatorio. Y más que esto, hay una supresión del sistema inmune. Una supresión del sistema inmune. Y una supresión del sistema inmune que nos está diciendo el sistema inmune no responde bien. Ok. Entonces tenemos ahí esta adaptación al estrés crónico. Y esto va a interactuar directamente, esta respuesta va a interactuar directamente con los otros dos elementos que vienen luego en segundo y en tercer lugar, que sería el sistema gastrointestinal y la actividad física. Es el ejercicio en sí mismo, la actividad física, la capacidad de moverse. Entonces tenemos ahí nuestros 4 moduladores. Los dos primeros se pelean ahí arriba, que es el estrés crónico y el sueño. Luego, en segundo lugar, tenemos el sistema gastrointestinal. En tercer lugar, la actividad física. Y son 4 elementos reguladores de la respuesta neuroinmune. Esta respuesta desadaptada de la cual estamos hablando puede estar enlazada en cualquier uno de estos 4 puntos. Los dos principales son los dos que hemos comentado al principio, pero puede estar vinculada a cualquier uno de estos 4 puntos. Entonces, por ejemplo, en una persona que trabaja en el mercado de capitales, es más probable que sus trastornos, si tengo un paciente que sufre con bruxismo, un paciente que sufre con dolor lumbar, un paciente que sufre con tendinopatía rotuliana crónica y que tiene dificultad para volver a su deporte, al pádel, al tenis, lo que sea, es más probable, es posible que no, pero es más probable que la alteración de su respuesta autonómica, la alteración de su respuesta vagal, que te recuerdas, es el principal modulador del sistema del eje neuroinmune, es más probable que este paciente tenga trastornos del eje neuroinmune que no le están permitiéndose adaptar, que estén vinculadas o a la calidad del sueño o al sistema de estrés o al estrés crónico. Es posible que sean otras cosas, pero es más probable que esté ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que es una actividad altamente estresora. Si mi paciente, en cambio, es un policía, pues igual, es de los bomberos, de las actividades que generan más estrés en la vida, de las que tenemos documentadas. No, Luis, pero no es el caso de mi paciente es profe. Profesora, está entre las mayores tasas de suicidio que tenemos, las mayores tasas de burnout que tenemos en la población de pacientes. Ahí es más probable que tengamos un paciente que tiene algún agujero posible que sea otro, pero probable que tengamos algún agujero respecto al sueño o al estrés crónico. Eso es característica de esta población. Bien, en cambio, si lo que tengo es un paciente que tiene mucha dificultad de controlar su alimentación, le encanta el dulce, le encantan las hamburguesas, las pizzas, tiene sobrepeso y todavía es sedentario. Vamos a sumar ahí, ¿no? La sopa, el cacao, tradición. Y es sedentario aún más, es sedentario.
Probablemente lo que tenemos ahí es un problema de regulación que está más vinculado a estos dos sistemas. El sistema gastrointestinal y el sistema de movimiento. Probablemente ahí lo que tengo no es un problema top-down, no es un problema que viene de arriba hacia abajo, es un problema que va de abajo hacia arriba. Estos pacientes que te comentan, por ejemplo, no Luis, yo desde niña, desde que me conozco por gente tengo problemas para ir al baño, para la defecación, tengo problemas soy estreñida toda la vida. Pues ahí probablemente tenemos un problema de abajo arriba. Y fíjate, qué interesante. El mejor regulador del eje neuroinmune es el vago. El mejor regulador del eje HPA, del eje hipotálamo pituitario adrenal, es el vago. ¿Y sabes cuál es la principal vía del eje gut-brain? Chloe, ayúdame. ¿Cuál es la principal vía del eje gut-brain? Aquí está Chloe. ¿Cuál es la principal vía del eje gut-brain? Del eje intestino-cerebro. ¿Cuál es la principal vía del eje intestino-cerebro? ¿Alguien me puede ayudar con este tema? ¿Cuál es la principal vía del eje gut-brain? La principal vía de regulación del eje intestino-cerebro. ¿Me podéis ayudar? Es el vago. No la fenómeno, es el vago. El vago es la principal vía de regulación del eje gut-brain. El vago es el principal elemento regulador del sistema neuroinmune, el vago es el principal regulador del eje HPA y el vago es el principal regulador del eje intestino-cerebro. Y cuando un paciente tiene problemas de estrés crónico, cuando un paciente tiene problemas de dolor crónico, cuando un paciente tiene problemas en la respuesta inmune, cuando un paciente tiene problemas intestinales, ¿qué es lo que no miramos? ¿Qué es lo que no valoramos? Al vago. ¿Es en serio? ¿En serio? ¿Es así? ¿Qué es lo que no se mira? Al vago. ¿Por qué no se mira al vago? Pues yo no tengo ni idea de por qué no se mira al vago. Pero es que Luis, yo no sé, no manejo la información. Pues entonces estudia para poder manejarla. Bueno, nadie nace sabiendo las cosas. Pues a lo mejor un par de ellos sí, un par de gurús sí. Pero ¿por qué no se mira al principal elemento regulador de los trastornos neuroinmunes, teniendo en cuenta que esta mala adaptación del sistema neuroinmune es lo que le impide al cuerpo de avanzar? ¿Por qué no se mira? Pues es que no encuentro una explicación, una sola. Mari, no encuentro una sola de por qué no se mira. Y entonces lo que está saliendo cada vez más en las noticias, en los periódicos, lo que está saliendo cada vez más en la prensa es: después de haber tenido COVID, hay pacientes que sufren con intolerancia al ejercicio. Hay pacientes que sufren con trastornos de dolor crónico. Hay pacientes que no han podido reincorporarse al trabajo. Hay pacientes que son intolerantes a la bipedestación, al estar de pie. Pacientes irascibles, que han perdido la regulación emocional. Y la sanidad pública no sabe mucho qué hacer con estos pacientes. Porque fíjate, no hay un plan de trabajo para estos pacientes. En la empresa no hay un plan de trabajo para estos pacientes. Mira, pacientes que tienen disfunciones del sistema autónomo, disfunciones de la regulación del eje autonómico, es decir, son personas que tienen la capacidad de trabajar, obvio que tienen la capacidad de trabajar, pero no tienen la misma capacidad de trabajar que las otras personas que no sufren con estas condiciones. Estas personas podrían trabajar así, de esta forma, con este consumo energético. Todavía no son capaces de trabajar 8 horas o 9 horas al día, así de tirón. Tienen que volver a adaptarse para poder desarrollar otra vez la habilidad de hacerlo. Y el sistema hace dos cosas. O el sistema les da de baja, definitiva, pum, ya está, no vas a volver a trabajar, que tampoco es positivo, porque les quita el elemento social de todo, que es fundamental para la salud mental. O el sistema te obliga a volver a trabajar sin tener condiciones, que tampoco es bueno, porque te mata y luego el paciente va a la siguiente baja, porque ya no aguanta.
Ya no aguanta. Entonces es un tema complicado. Cuando tenemos un profesional que no maneja el tema. Es un poco complicado cuando tenemos un fisioterapeuta, un osteópata que se vincula a la rodilla, que es un pacto, hacemos un pacto estructural. Un pacto estructural. Yo conoceré todas las estructuras, los ángulos de las carrillas articulares, las características de las vértebras, los discos intervertebrales, los ejes de movimiento, todas las pruebas, los test que tenga que conocer. Y entonces tú me iluminarás y me dirás, estás razonando clínicamente muy bien. Pues muy mal. Muy mal. Porque la regulación de esta respuesta que tú esperas metiendo las manos ahí, no sale de ahí. No sale de ahí. No sale de ahí. Esta respuesta que tú esperas no sale de ahí. Y no, el COVID persistente no es lo mismo que la encefalomielitis miálgica, ¿vale? Aunque el COVID persistente pueda ser una razón para la encefalomielitis, ¿vale? Pero no es lo mismo. Entonces, tenemos problemas cuando un fisioterapeuta, un osteópata, un quiropráctico, un dentista no se entera de cómo manejar el tema respuesta neuroinmune. Y tú me vas a decir, bueno, lo es, pero tampoco me has dicho nada en este directo. Pues, ¿cómo que no te he dicho nada, fenómeno? Si crees que no te he dicho nada, vuelve, ahora vamos a descargar el vídeo, mañana lo vamos a subir a YouTube, ahí tú tienes la oportunidad de verlo otra vez. Y ya sabrás que el siguiente paciente que entre en tu consulta diciéndote tengo dolor crónico, más importante que hacer una prueba de movimiento es identificar cómo está la regulación de los 4 M's, los 4 modificadores, los 4 moduladores de respuesta. ¿Cuáles son los 4 moduladores de respuesta? El sueño, el estrés, el sistema gastrointestinal y la actividad física. Y es imprescindible que después de valorar cómo están los 4 M's, los 4 reguladores de la respuesta homeostática del cuerpo, que midas al vago. Y a partir de estas respuestas, a partir de lo que logres encontrar ahí, estableces tu plan terapéutico. A partir de lo que encuentres ahí, establezcas tu plan terapéutico. A partir de ahí puedes establecer. ¿Sabes por qué? Porque jerárquicamente hablando, se llama jerarquía de sistemas. Jerárquicamente hablando, la regulación homeostática es superior a la regulación de los tejidos periféricos. La regulación homeostática es superior a la regulación de ligamentos, fascias, músculos, articulaciones. Es superior. ¿Qué significa esto, Luis? Significa que tu sistema no va a sacrificarse por un tejido periférico. Tu sistema no va a maladaptarse por un tejido periférico. No va, porque se llama jerarquía de sistemas. Se llama jerarquía de sistemas, eso es fisiológico, eso es biológico, no va a adaptarse por un tejido periférico. Por esto que la vértebra se está para allá, se está para acá, se está para arriba, se está para abajo, mientras no haya un trauma raquimedular, estamos bien. Ok. Pero dime más cosas. Bueno, no te puedo decir mucho más cosas porque ya hemos superado 1 hora, pero para que tengas una correcta respuesta de remodelación de un tendón, es importante una buena actividad autonómica. Para que tengas la preservación de las funciones de barrera gastrointestinal, es importante la correcta regulación autonómica. Para que tengas una buena gestión de tu sistema cognitivo, motivacional, emocional, es importante una buena regulación del sistema autónomo. Para que tengas ganas para salir a practicar deporte, es importante la regulación de tu sistema autónomo. Y el principal elemento regulador
el principal elemento regulador de tu homeostasis, el principal loop regulador de tu homeostasis, de la tuya, de la mía, de cualquier persona que esté aquí en este directo, el principal loop regulador de tu sistema es el loop varoreflejo. El principal loop regulador de las funciones homeostáticas es el loop varoreflejo. ¿Lo has apuntado? Y el loop varoreflejo tiene una inervación doble. El sistema varoreflejo tiene una inervación doble del vago y del glosofaringeo. Y ambos llevarán esta información a lo que llamamos de núcleo de tracto solitario, que es un núcleo vagal. Otra vez hemos vuelto al vago. Entonces, cualquier profesional que trabaje con rehabilitación, que no sepa trabajar con el vago o al menos valorar al vago para derivar sus pacientes a una persona que sepa tratar o abordar las disfunciones autonómicas, cualquier profesional que trabaje con rehabilitación, que no sepa esto, ahora mismo va desactualizado. Va muy desactualizado hace mucho tiempo, pero ahora aún más. Ahora aún más. Vale, entonces, eje neuroinmune, 4 M's, respuesta aguda al estrés, 2 ejes, respuesta crónica, 1 eje, sistema varoreflejo, funciones vagales, funciones glosofaríngeas. Esto es lo que tú tienes que estar pendiente de estar valorando. Este es el principal problema que tenemos en el long COVID, esta mala respuesta del sistema inmune, es el principal problema que tenemos en un dolor crónico, esta mala adaptación del sistema neuroinmune, es el principal problema que tenemos en trastornos metabólicos y endocrinos, la mala adaptación del sistema inmune, y es el principal problema que tenemos en depresiones y ansiedad, que es la mala regulación del sistema inmune, el perfil inflamatorio, el perfil antiinflamatorio. ¿Vale? Y no hace falta que te fíes de mí, no hace falta que te fíes de mí, puedes salir de ese directo, meterte en Google y buscar todo esto, y mira a ver si lo que estoy diciendo es algo que tiene sentido, ¿no? Que está en la literatura, la literatura científica más actualizada, o no. Es esto. ¿Vale? Muchas gracias, Sandra. Diana, envíanos un mensaje en directo, en correo, que buscamos a alguien, ¿vale? Muy bien. Esta es la idea, Tere, no me creas en nada. Yo a veces tampoco me creo yo en mí mismo y voy ahí a buscar las cosas. Pues es verdad, es esto que estoy hablando, pues es verdad, creo. Wow. Tere, a veces ni siquiera yo puedo creer en algunas cosas. ¿Vale? Muchísimas gracias, Mirla, Silvia, Diana. Pero tengo el último mensaje que tengo que darles para que Ruby no me mate. ¿Qué es? ¡Pum! Mañana viajamos a Río de Janeiro. La semana que viene volvemos. Y luego vamos a Canarias, porque ahí tenemos el curso presencial de Canarias. Pero lo que quiero hablar es del congreso online, el congreso presencial que vamos a tener en Buenos Aires. Es un formato híbrido, ¿vale? Un formato híbrido, es decir, mitad online, mitad presencial. Para la mitad online no hay límite de plazas, tenéis que estar ahí porque será espectacular, y el presencial lo vamos a transmitir en streaming, pero el presencial sí tiene plazas limitadas. Entonces, como ya tengo aquí la programación del congreso que será en Buenos Aires en el 21 de julio, os invito gracias, Carmen. Os invito a escuchar un poquito la programación que hemos puesto. Raquel, esta es la actitud, Raquel. Muy bien, esta es la actitud. Igual, quien no pueda estar en Buenos Aires, lo vamos a transmitir en streaming, así que vale mucho la pena suscribiros, ¿vale? Entonces, será 21 de julio, está espectacular el lugar. Vamos a tener la doctora Liliana Cujía hablando del estrés oxidativo y la relación con los trastornos viscerales. Es una médico de Colombia, osteópata también, que nos va a hablar del estrés oxidativo y de las de la mala regulación visceral, ¿vale? Luego vamos a tener un taller con
dos prácticas de respiraciones con indicaciones diferentes, distintas, pero científicamente avaladas para la búsqueda por la corrección de muchos problemas de regulación homeostática, ¿vale? Con la doctora Ivana Araujo y Laura Costa, que son fisioterapeutas de Argentina. Luego vamos a un otro taller del abordaje manual del sistema torácico con el super Mauro Pezzi, fisioterapeuta también del doctor Mauro Pezzi de Buenos Aires. Vamos a comer una comidita sana, ¿vale? Y luego a la 1 de la tarde volvemos para que el doctor Cristian Vargas nos hable de modulación top-down. Cómo utilizar estrategias de modulación top para regular la vía down, ¿vale? Regular la vía down, es decir, regular la respuesta neuroinmune a partir del control cortical. Estrategias prácticas integrativas. Se llama neurología funcional. Luego tendremos la doctora Cris Vargas, es quiropráctico, kinesiólogo, fisioterapeuta de Chile. Luego tendremos la doctora María Maccioli, que es médica de Argentina, que también está formada en SNA integrativo y SNA avanzado, que nos va a hablar del eje intestino-cerebro en la regulación del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Dieta, suplementos y estrategias terapéuticas para utilizar con tus pacientes. Todo aplicado. ¿Vale? Luego, pasado esto, vamos a tener una respiración, un taller de respiración para el sistema inmune que nos va a dictar Rafael Abreu, doctor Rafael Abreu, de Brasil. Luego vamos a tener la estimulación de las vías trigeminales para modular el sistema nervioso autónomo, una opción terapéutica para el bruxismo de nuestra doctora Sandra Valencia Becerra, que viene de Manizales, directamente de Manizales a Buenos Aires. Vamos a tener un coffee y luego volvemos con mi taller. Termino yo el congreso. Vamos a tener mi taller teórico práctico del complejo vagal antiinflamatorio, herramientas prácticas para la regulación de la salud funcional. Termino yo con el congreso. Entonces, el 21 de julio, ¿vale? Los alumnos que estén en el curso presencial, que será en los días anteriores, vamos a tener el curso presencial en el 18, 19, 20, luego en el 21, que es el domingo, tendremos el congreso. Los alumnos que estén en este curso presencial tendrán descuentos importantes para el congreso, o quien no quiera apuntarse al presencial, quien quiera irse directamente al congreso, puede apuntarse solamente al congreso, ahí con los precios del congreso, ¿vale? Yo no sé decirles los valores del congreso, yo sé decirles que para el congreso presencial las plazas son limitadas, ¿vale? Y yo creo que al día de hoy, hemos divulgado ayer, tenemos 100 plazas, ¿vale? Y de las 100 plazas al día de hoy ya habíamos cumplido con 10 y ni siquiera hemos puesto en marcha la divulgación del congreso. Vamos a transmitir el congreso por streaming, Chris. Entonces vamos a tener los dos momentos, un día, que será el día 14 de julio, donde vamos a estar haciendo un día online con casos clínicos de los alumnos del avanzado, y el otro día será el 21 con el presencial, pero el presencial será transmitido por streaming, por vía streaming, ¿vale? Entonces, la idea es que podamos estar ofreciéndoles a todos y a todas nuevas herramientas, nuevos recursos, casos clínicos que puedan asemejarse a la clínica que tienes tú ahí en tu clínica, con tus pacientes, ¿vale? Para darles un poco la información. ¿Quién quiere información? Pues envíanos un direct aquí en Instagram, envíanos un correo. Quien está organizando las inscripciones es el doctor Mauro Pezzi, osteópata, kinesiólogo, fisioterapeuta, mi amigo, ahí de Buenos Aires. Si tenéis el contacto, se llama Osteopatía Pezzi, con doble Z. Y las fechas son 14 y 21 de julio. ¿Vale? Pero todo se quedará grabado, pero para el presencial la gente tiene que estar ahí en el 21 al final.
Entonces, quien tenga el contacto ya de mi amigo, el osteopatía Pezzi, con doble Z, ¿vale? Puede contactar directamente con él, o si no, enviarnos un mensaje y les ponemos en contacto con Mauro para que podáis ya de pronto adelantar esto, porque no os quedéis fuera. Será espectacular, será espectacular. Viene ponentes de Chile, Colombia, Brasil, Argentina, España. Madre mía, está espectacular. Está espectacular. Y el programa finísimo, todo aplicado, aterrizado a la práctica clínica. ¿Vale? Muy bien. Creo que este era el mensaje que tenía que darles, que los alumnos que estén en el presencial tienen ahí descuentos interesantes para que puedan hacer los dos, ¿vale? Desde España Online también podemos apuntarnos. Sí, María, sí, por esto. Vamos a hacer el congreso, todo el congreso lo vamos a transmitir online. La primera parte es solo online, que es el día 14, con casos clínicos y un masterclass, que lo voy a impartir yo. Y luego, en el 21, será el presencial. Y el presencial vamos a tener toda una estructura ahí de streaming. Entonces vamos a estar transmitiendo, Tere, en directo todo el congreso, una pantalla de LED enorme, un palco espectacular, un salón precioso. ¡Buah! Estará espectacular. El sueño se va haciendo realidad, Tere. El sueño se va haciendo realidad. Hace muchos años tenía en la cabeza de empezar a crecer en esta dirección para llevar más informaciones, más información a más personas, que hubiera una red conectada para darle mejor soporte a nuestros pacientes, con gente que está dedicada al razonamiento clínico, ¿sabes? Con gente que es gente que si nos falta la electricidad y no se puede enchufar nada en la pared, que sigue trabajando porque tiene en la cabeza el razonamiento clínico para buscar las soluciones, ¿sabes? Entonces, si nos falta la electricidad, seguimos trabajando, porque trabajamos aquí, no con técnicas, trabajamos con la cabeza, con razonamiento clínico. La técnica es aprender a ejecutarla y nada más que esto. Y listo. Y es importante también porque hay que saberla, pero pues no pasa de esto. La técnica tiene sentido si el razonamiento te lleva a algún lugar. Si no, es pegarle tiros a oscuras. ¿Vale? Muy bien. Listo. Todo esto, 4M, eje de estrés, lucha y huida no es un problema. Son dos vías ahí. La vía simpatadrenal, la vía del eje HPA. El estrés crónico sí es un problema. Los glucocorticoides, los mineralocorticoides, alteración del sistema barorreflejo, ganglio petroso, ganglio nodoso, núcleo de tracto solitario, glosofaríngeo vago y eje transversal de condiciones neuroinmunes. Lo que importa no es si duele o no, lo que importa es por qué sigue doliendo. Este es tu papel, es ahí donde tienes que implicar tus esfuerzos, la mirada del águila, para ayudar a nuestras cebritas a seguir adelante. ¿Vale? Y seguimos adelante, familia SNA. Por ahí vamos. Un SNA abrazo a todos, SNA abrazo a todas. Cuidaros mucho.